Un estudio de la palabra de Dios, una serie de temas que vamos a presentar en relación a estudios que tienen que ver con catástrofes. Les quiero, hermanos, para conocimiento de los que estamos escuchando, mostrar en qué consisten los temas. Prestemos atención a los títulos de cada tema. El tema general es las catástrofes pasadas irradiando luz a los creyentes de hoy. El tema de esta noche es la fe del sufriente ante las plagas de Egipto. Hoy vamos a hablar del sufriente y cada noche va a ser un aspecto nuevo de esa fe. Hoy trataremos de las plagas de Egipto. El día de mañana, jueves, la fe del adorador durante la apostasía de Israel, el reino del norte. El de pasado mañana, la fe del creyente entre los pseudos profetas de Jerusalén. El cuarto tema, sábado por la mañana, la fe del afligido durante la inmundicia de Sodoma. Y el sábado por la tarde, la fe del constructor frente a la ciencia de los antediluvianos. ¿Cuál es el tenor de los temas, mis hermanos? Hoy vamos a leer los textos y ya vayan abriendo sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Pero déjenme contar el hilo conductor de los temas, y es que inspirado en ese capítulo 10 del apóstol Pablo, él muestra que al mirar hechos pasados sacamos lecciones de sucesos paralelos. En este caso se van a estudiar 5 grandes catástrofes que son paralelas a la gran catástrofe, fin del mundo, que tenemos por delante. Si bien no sabemos la fecha, hermanos, no nos interesa el tema de la fecha, nos interesa el fenómeno de los paralelos. Y es que, déjenme usar la expresión, ante el fin del mundo de Egipto, como fue las plagas, que destruyó absolutamente Egipto, la fe del sufriente ante la inminencia de las plagas y aún durante las plagas, nos deja un mensaje a nosotros que estamos paralelos en igual circunstancia. Otra vez, están las plagas de Egipto, tenemos las últimas 7 plagas. La fe del sufriente, la fe de los israelitas en ese entorno nos deja un mensaje, tremendo mensaje. Para nosotros que estamos en igual circunstancia, paralelos. El siguiente día, hermanos, es la gran catástrofe, la caída del reino de Israel, Samaria, el reino del norte. Recordemos que ese reino se había dividido en 2, el reino de Israel, el reino de David, el reino de Salomón, pero luego con Roboam. Jeroboam, su enemigo, va a tomar las 10 tribus del norte, reino del norte se va a llamar, y Roboam, hijo de Salomón, el reino del sur, con capital en Jerusalén, Judá. Ok, hermanos, el reino del norte duró 200 años en absoluta apostasía, un culto paralelo. No es el culto de Jehová, es un culto de Jehová absolutamente adulterado. La fe del adorador es el título del tema. Durante la apostasía de Israel, a mí me deja un mensaje en igual circunstancia en medio de una apostasía generalizada. En esta última parte del tiempo hay cultos paralelos asombrosos. Y si, hermanos, no nos sacudimos, no reaccionamos. Un ejemplo, y veré si esto es para el tema de mañana, si se podrá tolerar la presentación en video de un baile cristiano en un culto. Los jovencitos allí en medio de la adoración, haciendo su danza, los demás filmando, y no hay un Elías, un Micaías hijo de Imla, alguien que proteste contra un culto satánico cristiano. Otra vez entonces, la fe del adorador durante la apostasía de Israel, apostasía y caída, así también en los tiempos modernos, por vía de paralelo. Tercer tema, si cayó el reino del norte, ahora le toca al reino del sur, Jerusalén, en tiempos de Nabucodonosor. Ahora son los falsos profetas que en aquel tiempo, contra Jeremías, prometían falsas esperanzas. Ahora, la fe del creyente en medio de los pseudo profetas de Jerusalén. Por vía de paralelo, hoy también, hermanos. Hay tantos falsos predicadores y mensajes, y uno tiene que estar atento por no desviarse. Nuevamente, vía de paralelo.
Se aproxima el fin de Jerusalén con Nabucodonosor y la gente profetizando, hablando cosas. Hoy, hermanos, un fin que se nos acerca y gente que anda predicando y uno tiene que estar muy atento. Cuarto tema, sábado de mañana. Nuevamente otra catástrofe. ¿Se logra ver, hermanos, el hilo conductor? Sodoma. El título del tema es la fe del afligido durante las inmundicias de Sodoma. Se dice del texto de Lot que él afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos nefandos de los sodomitas. En medio de la inmundicia de Sodoma, ¿qué hacía Lot? Afligía su alma justa. Hermanos, en medio de la inmundicia universal que estamos viviendo, especialmente en el área sexual, ¿qué tienen que hacer los santos? Imitar a Lot. Y último tema, los antediluvianos. La fe del constructor frente a la ciencia de los antediluvianos, quienes negaban cualquier evento, si nunca había llovido, si no había mar, ¿por qué este hombre construye un barco en tierra seca? La fe del constructor desafió la lógica. Hoy, hermanos, lo mismo. ¿Se entiende? Hablemos del tema de esta noche. La fe del sufriente ante las plagas de Egipto. Abrimos entonces 1 Corintios capítulo 10. Ya tenemos un panorama general, hermanos, de todos los temas. Es sacar luz de las grandes catástrofes antiguas para que esa luz nos dé significado para el tiempo moderno. 1 Corintios capítulo 10, leemos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y a partir de acá, hermanos, y aún del versículo anterior, se observa ese paralelo, comparación entre un primer modelo, en este caso los antiguos, y un posterior modelo, que seríamos nosotros. Y esa vía de paralelismo es la que es instructiva, la que tenemos que apreciar. Ya el apóstol Pablo lo dice. Ejemplo, versículo 7, es la comparación de dos modelos. No seáis idólatras, vosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, nosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, los del desierto, fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor, nosotros, en tiempos modernos, como también algunos de ellos, en tiempo pasado, lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis vosotros, es decir, nosotros, el segundo modelo, como algunos de ellos, el primer modelo, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron a esa gente como ejemplo. Y la palabra que se utiliza ya es en forma típica. Lo mismo el versículo 6. Estas cosas sucedieron como tipos. De ahí deriva la palabra tipología, que es la comparación de dos modelos. Tipología es eso, es comparar dos modelos, el tipo y el antitipo. Y el tipo se va primero, que en este caso los israelitas. El antitipo nosotros, los que estamos mirando, y si hacemos el mismo error, ahí está el problema. Terminamos el texto 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, el segundo ejemplo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y hoy, hermanos, lo que vamos a mirar es estudiar básicamente dos capítulos de Éxodo, y es el tiempo previo a las plagas. Y saquemos lecciones para ustedes y para mí. En el tiempo previo de las plagas de Egipto, las 10 ya están para caer. En el tiempo previo algo pasó. Así también hoy, hermanos, en el tiempo previo, frente a las plagas,
Es importante saber qué les pasó para que no cometamos el error de algunos de ellos que sí lo cometieron. Esto lo vamos a mirar en el capítulo 5. El capítulo 4 es precioso. El 5, hermanos, es wow. Les pasó a ellos que no nos pase a nosotros, y seguramente no nos va a pasar si estamos informados y hacemos la voluntad de Dios. A ver, vamos entonces a Éxodo capítulo 4, desde el comienzo, el tiempo previo a las plagas. Recuerden otra vez, el título del tema es La fe del sufriente ante las plagas de Egipto. Éxodo capítulo 4. Desde el versículo 1 hasta el versículo 9, el Señor va a dar 3 ejemplos de señales para que el pueblo crea. Dios quiere que le crean a Él, por lo que se viene del capítulo 5, que es lo que nosotros llamaríamos el tiempo de angustia. Sí, hermanos, antes de las plagas hay un tiempo de angustia donde la fe es probada. Y si no aprendimos bien la lección del capítulo anterior, o sea, Éxodo 4, cuando atravesemos el tiempo de angustia lo haremos mal. A ver, vamos a mirar. Vamos a ver las 3 señales. Éxodo 4, desde el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Ahí viene la primera señal, y es con la vara. Él responde: tengo una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Esa acción, hermanos, es disparatada. Siempre los animales hay que tomarlos por la cabeza, no por la cola. Se requería fe. Y la fe era no creer en lo que miraban sus ojos, no creer allí en lo que estaba objetivo. Es una serpiente, te va a picar, y él huía. Pero tómala por la cola, es mi voz la que te manda. Es que si la tomo me va a atacar por la cabeza. Tómala, te digo. Hermanos, Dios hace eso para que creamos. Nos da órdenes a veces alocadas. Porque esto es alocado, tomar un animal por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara otra vez en su mano. Y entonces Dios dice: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Todo esto, hermanos, él lo va a reproducir después ante el pueblo. Así que esta expresión, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, forma parte del paquete de esperanza. Dile bien quién es el que te manda. Es el Dios de Abraham. Yo no fallo con mis promesas. Si yo le prometí, voy a cumplir. Es que yo dudo, yo soy el Dios de Abraham. Yo ya le prometí a él, y a él se lo voy a cumplir, y por amor a él voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Así es nuestro Dios, hermanos. No tanto porque seamos bonitos y que alguno se porte mejor que el otro. Es porque Dios le prometió a Jesús que a sus descendientes Él los va a proteger, los va a salvar. A quienes son descendientes de Jesús, que están en relación con el Señor. Siguiente señal. Versículo 6. Le dice además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y nuevamente Dios dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, de la segunda. ¿Y qué mensaje trae la segunda? Hermanos, trae mensaje cada señal. La vara, ahí está el poder de Dios, es un símbolo. Con la vara destruiría todo Egipto. Es decir, no hay poder en la vara. Es Dios el que destruye con una señal visible como era un palo, y ni siquiera el palo, es Moisés blandiendo el palo. Pero si no creen, ahí te va la otra. Y en la otra hay un mensaje. ¿Cuál es? Al meter la mano en el pecho y sacarla leprosa, da un mensaje. ¿Cuál es? Así está nuestro corazón. Al sacarla del corazón, leproso, sucio, inmundo. Ahora métela otra vez. O sea, la segunda vez. Y al sacarla, la saca limpia. ¿Ves? Y con ello Dios le estaba enseñando a Moisés, y Moisés luego al pueblo, al reproducir todo esto al pueblo, que Dios veía que el corazón de todos estaba feo, sucio.
pero que Dios podía limpiarlos si creían en Él. Hermanos, todas palabras tan importantes, tan necesarias, pero cuando llegó el capítulo 5, el capítulo del tiempo de angustia, ahí te quiero ver. Por eso, aguantemos el capítulo 4. Tercera señal, versículo 9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Un anticipo de las grandes plagas, de las 10 plagas que destruirían a todo Egipto. Pero esta vez era presentarlo ante la gente. Ustedes mírenlo y créanlo. Dios no atacaba las aguas de los israelitas, al contrario, era preservarlos, pero mirando, ¿ok? Ya están las 3 señales. Vamos a ver, hermanos, desde el versículo 20, viene una nueva etapa de esta experiencia, pero nueva, inesperada, que también Moisés la tuvo que contar. Capítulo 4 de Éxodo, versículo 20. Salteamos los otros textos porque es pura protesta de Moisés. Que no, que soy tartamudo. Ok, nos interesa el plan de Dios, el mensaje de Dios. ¿Qué me quiere dar Dios a mí? Bien, capítulo 4, 20 en adelante, ahora sí, un nuevo mensaje, inesperado. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, obedeciendo el mandato de Dios. Dios le dijo, ponte en camino, y allí lleva a su esposa y 2 hijos. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Si observamos, hermanos, del versículo 20 al 23, se ve una reafirmación del plan de Dios. El plan de Dios hace seguro, seguro, seguro. Se pone en camino, tú le dices lo que te dije, ¿sí? ¿Suena bonito, hermanos? Claro. Para un líder, sabiendo que tiene a su Dios que le acompaña, va a su familia con un plan seguro, y en esto le aparece la muerte. Forma parte de la revelación de Dios. Siguiente versículo. 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Esto también había que contarlo a los ancianos, como vamos a ver al final del capítulo 4. ¿Qué cosa era, hermanos? Que así como Moisés, líder máximo, se esperaba de todos los demás líderes, incluido desde Aarón en adelante. ¿Que estuvieran qué cosa? Limpios, limpios, limpios. Y aquí había pecado en la familia. Al viajar los 2 hijos, Gerson y Eliezer, Séfora, que era madianita, cusita de Etiopía, ella había tolerado la circuncisión del primer hijo, Gerson. No entendía por qué, pero bueno, el esposo, pero para el segundo ya no. Ella era extranjera, no entendía las leyes estas bárbaras de cortarle allí el pellejito del niño. No, no lo vas a hacer. Y el ángel sale, hermanos, para matarlo a Moisés, porque tú desobedeces el mandamiento. Y la mujer entendió, y ella misma fue la que circuncidó al niño, tiró el prepucio, el cuchillo, y merece un esposo sangriento. Sí, por la circuncisión. De mala gana, decimos nosotros, pero cumplió el mandamiento. Ese mensaje, hermanos, que lo vivió en carne Moisés, lo tenía que transmitir al pueblo. ¿Cuál es? Para las plagas, ¿qué más? ¿Qué podemos decir? Hay que estar limpios. Saquemos lecciones, hermanos. Ya las iremos sacando. ¿Saben? Dios hace que avancen los días, semanas, meses, años, y vayamos creciendo en experiencia, como el testimonio que nos contaba la hermana Ángela. Pero todos necesitamos crecer.
Y esta es una de las cosas muy importantes en las que necesitamos crecer. Es entender que Dios no va a tolerar suciedad cuando a sabiendas estamos cultivando, practicando o viviendo en algún pecado. Y miremos cómo va a terminar esta porción del capítulo 4. Versículo 27 hasta el final. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Fíjense, hermanos, otra vez. Moisés le cuenta a Aarón todo, palabras, señales. Y luego fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho a Moisés, el hermano. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron, adoraron, alabaron, cantaron, gozosos, felices. O sea, preparados ¿para qué, hermanos? ¿Será que estaban preparados para el tiempo de angustia, previo a las plagas? En un momento más vamos a leer citas del espíritu de la profecía. Cuando se vienen las plagas, el pueblo tiene que estar preparado, y parecería por el texto que está acá, que primeramente Moisés a Aarón, luego a Aarón a los ancianos, y luego a todo el pueblo, allí a todos. Miren esto que ha pasado. Y Moisés cuenta que si puso la mano en su pecho y la sacó leprosa, y luego otra vez, lo de la vara, contó que se tornó serpiente. Luego hicieron la prueba con el agua, estaban atónitos. Luego que Moisés fue atacado con plan de matarlo y la esposa intervino con algo que todo el mundo tenía que ponerse a cuentas. ¿Qué cosa? Todo el mundo circuncidarse, ponerse en orden. Sí, hermanos, allí es cuando viene la alegría, viene nuestro libertador. Pero hermanos, no es tan fácil porque hay sufrimiento, forma parte del paquete. No dejaremos este planeta, mis hermanos, sin sufrimiento. Ya vamos a buscar las citas. Lamentablemente, no hay forma. Y por una razón, porque hemos sido flojos en orar, flojos en fe, flojos en desarrollar esperanza, confianza, y en algunos casos flojos para confesar nuestros pecados. Por lo cual Dios tiene que permitir un intenso tiempo de angustia, antes y durante las plagas. Voy a invitar a que miremos capítulo 5 ahora, lo que llamaríamos ese tiempo de angustia previo, antes de las plagas. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Entonces el rey de Egipto les dice: miren, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Otras traducciones dicen: ¿por qué hacéis pervertir al pueblo? Volved a vuestras tareas. Y dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Allí, hermanos, el espíritu de la profecía en Patriarcas y Profetas, página 263, habla de la guarda del sábado. Ahí ya les hacían cesar. La palabra cesar en hebreo es Shabbat, es hacerles guardar el sábado. Y Faraón: no quiero saber nada. Ustedes los pervierten, pónganse a trabajar. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Fijémonos, hermanos, que ellos le llaman ocioso
a un plan de Dios, hacerlos cesar para que guarden el sábado. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros les apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, ni como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón, lógicamente, hermanos, para quejarse. ¿Dónde está la alegría que ellos tenían? Fíjense, hermanos, desde aquí vemos la aflicción de estos capataces. Recordemos, los cuadrilleros son egipcios, son jefes de más arriba, y los capataces, esclavos, jefes de más abajo, que se quejan, dicen, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Dicen a Faraón. 16. No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen, haced el ladrillo. He aquí que tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y Faraón responde, estáis ociosos, sí, ociosos. Por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Y hermano, fíjese, el versículo 19 va resumiendo el sentir de ese tiempo de angustia anterior a las plagas. ¿Dónde está la alegría del capítulo 4 al final? Que se inclinaron, adoraron, se gozaron. ¿Recuerdan? Moisés, Aarón, los ancianos y todo el pueblo, mirando los milagros, los portentos, la vara de Moisés. Y ahora, fíjense, hermanos, el versículo 19, ¿qué resumen? Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, dijeron, oh Moisés, qué alegría cuando nos inclinamos y adoramos y miramos tus señales. Dicen eso, hermanos. En otras palabras, se olvidaron del capítulo 4. Es así, el sufrimiento nos hace olvidar. Uno vive los malos momentos, traga esas gotas amargas, duras de tragar. Versículo 21. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. ¿Cómo reacciona Moisés? Igual, hermanos, sumamente entristecido. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Hermanos, un buen intercesor, él sufre con el pueblo. Y él hasta se siente un poco culpable por haber precipitado semejante situación. Pero hermanos, había que tragar el trago amargo. Capítulo 6. Jehová responde a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y estas son las respuestas de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, es muy importante, ya vamos a leer las citas del tiempo de angustia, que es, por ahí quiero hacer el paralelo. Estas palabras donde Dios aparece poderoso, yo Jehová, yo hice el pacto con Abraham, ¿te ayuda a mitigar el dolor? ¿Ayuda, hermanos, a suavizar el sufrimiento? En medio de latigazos de los egipcios que están pidiendo, produzcan. Y ustedes de flojos hablan y hablan que quieren adorar cuando ahora antes tenían el privilegio de que se les daba paja. Ahora ni eso, para que produzcan el doble y se callen y produzcan. Y Dios los defiende, pero con palabras que pregunto, ¿son aliento? Cuando Dios dice, yo Jehová. Así arranca, hermanos, acá. Miremos capítulo 6, versículo 2. Habló todavía Dios a Moisés
Esa es la respuesta a la aflicción del pueblo. La pregunta que hago es si eso te llena a ti y a mí. Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Hermanos, palabras bonitas, pero ¿logramos todavía sacar el látigo del cuerpo? Pues son esas palabras, hermanos, las que nos tendrán que sostener en el tiempo de angustia. Ya vamos a mirar. Quiero, hermanos, invitarles a que miren el capítulo 6, versículo 9, la reacción de la gente. Fíjese desde el versículo 6 las palabras que Dios dice a Moisés. Háblele así al pueblo. Pero la fe del pueblo se apagó. Recuerdan, capítulo 4 estaba muy bonito. Pero vemos ahora, hermanos, del versículo 6, Dios habla, mensaje a Moisés, y el pueblo, hermanos, absolutamente desanimado. Premonición o predicción del tiempo de angustia, de lo severo que va a ser esos días, a menos que hoy nos preparemos. Miremos. 6. Por tanto dirás, le habla Moisés, a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, yo soy el que hablo. Y otra vez reitera su pacto hecho a Abraham, que Dios considera tan importante. Noten la reacción de la gente. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y hermanos, del versículo 10 en adelante, nuevamente, ahora es Dios con Moisés. Renueva la orden, métete ya, actúa ya, habla con el faraón. Y ya comienza la historia preciosa de las plagas. Primeros puntos, hermanos, lecciones que queremos extraer de esta historia terrible, de lo que yo llamaría el tiempo de angustia ante las plagas de Egipto. Y es que Dios hace absoluta diferencia entre un israelita y un egipcio. De modo, hermanos, que el sufrimiento del egipcio va, pero el sufrimiento del israelita es tan importante, tan grave, tan serio a la vista de Dios, que Dios presta suma atención. Déjeme que lo diga en tiempo moderno. Entre tu sufrimiento como cristiano, pueblo de Dios, y el sufrimiento del vecino, dramático, hay una gran diferencia. Pastor, no entiendo, ¿usted está enseñando que hay acepción de personas? No, hermanos. Porque el sufrimiento tuyo y tu reacción pasa por un juicio investigador que va a comenzar en poco tiempo. En el caso del incrédulo, se lo va a estudiar en el milenio y con otro interés, ya como final castigo si él no se convirtió. En el caso nuestro, hermanos, nuestro sufrimiento, nuestro dolor, a Dios le importa para ver cómo reaccionamos frente a las huestes del cielo que nos observan y que damos pruebas si la fe de Cristo funciona en nuestro corazón. Y en el juicio investigador, donde se estudia cada caso, y en algún momento el de los vivos, y en el caso tuyo y mío, la reacción ante el sufrimiento es de mucho valor, mucho más valor que el terremoto de alguien incrédulo, porque eso va al milenio. ¿Notamos? Vamos a ver los textos. Capítulo 7, versículo 3 al 5, y luego capítulo 11 para meternos ya con el tiempo moderno. Capítulo 7 de Éxodo 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá,
Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Ellos van a conocer mis juicios. Y lo que le hicieron a mi pueblo, que lo hicieron sufrir, hermanos, en el capítulo 5. Insoportable. Parte del capítulo 6. Miren, Éxodo 11, todavía más. Versículo 4 al 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Notamos, hermanos? Hasta incluso los animales, el privilegio de animales que estén morando con los israelitas. Nadie va a mover la lengua, para que vean que yo hago diferencia. Sí, hermanos, Dios hace diferencia entre ti y el mundo pecador, entre tu sufrimiento y el sufrimiento del pecador. Dios ama, hermanos, ama porque somos hijos de Dios, aunque Él sea hijo de desobediencia, es la definición más técnica. Pero en nuestro caso, porque ya en tiempo urge que arreglemos nuestro caso, porque va a juicio investigador y se define si nos perdemos o no, o nos salvamos. En el caso de ellos, si son incrédulos, ya va, hermanos, ya va, no quiero usar una expresión, pero la digo y sale, va para el descarte. Así lo decimos rápido, suena feo, pero es real, hasta que se conviertan. La diferencia, hermanos. Por lo tanto, tu sufrimiento es importante. Como va a venir antes de las plagas, lo que importa es saber, ¿y de qué naturaleza es? ¿De qué se trata? Pues vamos, hermanos, voy a invitar a que busquemos textos primeramente. Daniel 12:1, la profecía de ese sufrimiento previo a las plagas. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si reparamos, hermanos, el texto dice que es un tiempo en el que Miguel se levanta. El sumo sacerdote Miguel se levanta. Cuando él se levanta, comienza el tiempo de angustia. ¿Dónde aparece profetizado esto? En Apocalipsis. Busquemos capítulo 15. Es cuando nuestro sumo sacerdote se levanta y deja sus ropas sumos sacerdotales para venirse con sus ropas de venganza, como rey. Miren dónde aparece la descripción. Apocalipsis capítulo 15. Desde versículo 5 en adelante. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubieran cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. No hay foro, hermano, de negociar en el templo. Se acabó. Pero ese tiempo de angustia se le da nombre. Voy a invitarles a que busquemos en el libro de Jeremías capítulo 30, ahí se le da un nombre ya particular. Jeremías capítulo 30. Desde los versículos 6 en adelante. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz.
porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Cómo será ese momento, hermanos, en que, cómo describe al hombre en esa circunstancia? Pareciera una mujer, la forma en cómo está haciendo sus contorsiones en el cuerpo. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas. Está hablando de esclavitud. Y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. ¿Cómo es librado ese hijo de Dios? Del tiempo de angustia. ¿De qué tiempo de angustia se habla? Angustia de Jacob. Leamos, hermanos, unos poquitos textos de Génesis 32. Ahí cuenta la angustia que tuvo Jacob cuando oyó que su hermano venía con 400 hombres y lo quería matar. Le entró miedo y entonces buscó formas humanas de solucionar el problema. Distribuyó toda su familia, 2 esposas, 2 criadas, todos sus niños, los distribuyó allí en grupos para tratar de ganar la buena voluntad de su hermano mayor, que venía con actitud de venganza, para cobrarse el daño que le había hecho, de haberle robado la primogenitura. Leemos en el capítulo 32 de Génesis. Notemos la oración que él hace luego de distribuir a su familia. 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Miremos el versículo 22 ahora. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc, el río Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba, gritaba el ángel. Pero Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, que significa suplantador. Recordemos que ese es el significado. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob o suplantador, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón responde, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bonito texto, hermanos, que habla de una angustia suprema que tuvo ese hombre. De orar intensamente para que Dios lo cuide de respiro de amenaza que tenía Esaú. Y mientras hizo sus partes, distribuir a su familia, se puso a orar y en eso alguien que le toca. Y creyendo que era un enemigo, peleó y era nada menos que el ángel del Señor que venía a darle su bendición. Él se confundió, peleó hasta que descubrió que era el ángel. Y entonces le dice, déjame, ya me quiero ir. No. E intensamente rogó por una bendición. Permítame, hermanos, tomar del espíritu de la profecía, del libro Primeros Escritos. Quiero compartir algunas citas, pensamientos de lo que significa tiempo de angustia. Cuando Elena White escribió en Primeros Escritos, tiempo de angustia, en una página 33, años después, poquitos años, tuvo que aclarar lo que ella escribió y da más luz. Escuchemos. Dijo así, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos, llenados del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Notemos, hermanos, que hay un tiempo de angustia en el que se sale a predicar. Pues estamos en tiempo de gracia entonces.
Entonces, ¿qué hizo el espíritu de la profecía? Aclaró ese concepto cuando dijo del tiempo de angustia previo. Escuchemos. Apreciados amigos cristianos, como he expuesto un breve esbozo de mi experiencia y visiones que se publicó en 1851, me parece que tengo el deber de repasar algunos puntos de aquella obrita. En la página 33 se lee lo que acabo de decir. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esta visión fue dada en 1847, escribe Elena White, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado allí, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. Esto es lo que llamamos un tiempo de angustia previo. Y luego el gran tiempo de angustia. En ambos casos, hermanos, y más ahora que estamos en tiempo de gracia, tenemos que aprovechar el tiempo para hacer lo siguiente, es lo que quiero leer. Es acerca, hermanos, de lo que realmente tiene que ser el tiempo de angustia para ustedes y para mí. Escuchemos. Esto va a estar en el conflicto de los siglos. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Hermanos, ese tiempo lo tenemos que empezar a practicar ahora. O sea, nos confiamos tanto en que damos un paso y si cometemos errores tenemos un Cristo que puede perdonarnos. De hecho, nos ama y nos perdona. Pero el Señor quiere que desarrollemos virtud tras virtud, que vayamos creciendo de gracia en gracia, porque llegará el momento en que no tendremos intercesor. Y entonces salta a luz nuestras flaquezas de la fe, nuestras inconstancias, nuestros desánimos, nuestros temores, inseguridades. ¿Cuántas quejas de las que estamos acostumbrados hoy, pero que luego a la noche pedimos perdón? Señor, tú sabes que soy de carne, tú me amas, perdóname, y Dios nos perdona. Pero llegará un momento, hermanos, en que acá clarito se nos dice, viviremos sin intercesor, y Satanás hace del tiempo de angustia una hora horrible. ¿Leemos? Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermanos, si Satanás tiene pleno control y no hay intercesor, ¿dónde vamos a estar nosotros? Sigo leyendo una siguiente cita también acerca del tiempo de angustia que considero que vale la pena reflexionar. También Conflicto de los Siglos, página 676. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. Hermanos, pregunto, ¿qué sufrieron los israelitas de los cuadrilleros egipcios? ¿Recordamos? Recuerden, había que juntar paja. ¿Qué sufrieron los israelitas de los cuadrilleros egipcios? Latigazos. Hermanos, eso es música dulce,
¿Comparado con qué? Con la angustia mental de pecados que, hermanos, que aparecen acá y yo inseguro si los confesé o no los confesé. Eso, hermanos, es terrible. Lo otro dije, hermanos, es el cuerpo, pero uno tiene ánimo, llora y se queja, pero sale adelante. Con esto, hermanos, no sé. Leo la cita, hermanos, es intensa y ya no hay intercesor. Por eso la importancia hoy, hermanos, ¿de qué? Del tiempo de gracia. ¿Para hacer qué, hermanos? Edificar este carácter. Ya veremos más cosas que Satanás, a punto de voltearlos, solamente superen la prueba los que aprovecharon el tiempo de gracia. Por eso, hermanos, tenemos que orar para que vengan nuestros hermanos, hagamos la obra, todo lo que hay que hacer. Porque lo que se viene allá es gravísimo a la luz de los textos del sufrimiento previo a las plagas. Por eso el sufrimiento, hermano. ¿Por qué Dios permitió tanto sufrimiento a los israelitas frente a las plagas de Egipto? ¿Alguien se imagina? Para que aborrezcan por siempre Egipto. Nunca más piensen en volver allá. Allá es todo idolatría. No creen en Dios. En fin, hermanos, Egipto fue símbolo de todo ello. Excepto cuando estuvo José. Pero ya fue época gloriosa pasada, ya quedó en el olvido. Y no obstante, hermanos, viniendo a la tierra prometida, los israelitas cada tanto tenían en su sueño volver allá, que nos aliamos contra los asirios, contra Nabucodonosor, etc. Allá, la salida. Y Dios se ofendía con ello. Como que no entendieron la lección. Por eso los sufrimientos, hermanos. Las comidas. ¡Cuánta cosa de Egipto! Sí, hermanos. Por eso Dios va a permitir ese fuego del tiempo de angustia para que se queme la Babilonia que nos quedó acá. Y entre ellas la comida y cuánta otra cosa, hermanos. Para que entonces entremos al cielo, pero diciendo, ya, Dios me purificó en poco e intenso tiempo. Leo, hermanos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aunque los santos ya han confesado todo, los santos que se van a salvar. Y tenemos que estar allí todos, hermanos. Porque hay algunos que gimen, curiosamente, hermanos, están acompañándonos. Y el texto nos va a decir que confiesan y se burlan los pecadores. Porque la confesión brota de un corazón culpable. Pero que si cesara esa calamidad de sufrimiento y amenaza de muerte, volverían a las viejas andadas. Fíjense, hermanos, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Que esa promesa, bonita promesa, no se cumpla porque tengo un pecado que acaricié, me costó dejarlo, no sé si lo dejé porque y quedó así, hermanos, inconcluso. Y en eso, hermanos, que aparece todo este drama. Y yo por ese pecado, Satanás que me hunda, tiempo de angustia. Y última cita, hermanos, muy interesante, que sugiero que se lea todo el capítulo Tiempo de angustia del espíritu de profecía. Termino con esta. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos y perseguidores. Están allí amenazando, respirando poder matarlos. Es un tiempo de terrible agonía. Día y noche claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla. ¿Dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo?
Pero mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de burla: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza, estacionados en torno de los que han guardado la palabra de paciencia. Con ternura y simpatía, fíjense hermanos, estos ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden, que Dios les diga, actúen rápidamente, están esperando la orden. Pero no, hermano, no hay orden. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo. Recuerdan que fueron las palabras que Jesús preguntó. ¿Ustedes pueden beber la copa? Sí, sí. ¿Y pueden ser bautizados? Sí, sí, sí. Recuerdan a los CBD. ¿Así nos decimos nosotros, hermanos? ¿Nos decimos así? Vamos a predicar. Y vamos a predicar. Y a predicar. Y tú lo puedes. Vamos a... Ay, ni sabemos lo que decimos, hermano. Por supuesto que queremos predicar. Pero Dios dice, lean acá, infórmense y prepárense. Y miren acá. La misma dilación que es tan penosa para ellos, la misma demora, y Dios no contesta. La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Increíble, hermanos. Uno ruega y se demora. ¿Por qué? Lo aclaro. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será cortado por amor a ellos. Sí, hermanos, Dios nos ama y lo va a cortar. ¿No querríamos prepararnos? Orar más, hermanos. Este es el tiempo que tenemos ahora, el tiempo de gracia. Confesar nuestros pecados, reconciliarnos, hacer los arreglos, desarrollar fe, esperanza, confianza. Todo ello. Así que yo les quiero invitar, hermanos, a que oremos. Vengamos aquí adelante, vengamos todos, tengamos una oración de reconsagración. Estudiamos este tema que considero importante, la fe del sufriente ante las plagas de Egipto, así también la fe del creyente ante estas plagas inminentes que tenemos, de acuerdo a Apocalipsis, pero que hay que desarrollar, hermanos, lo que Dios quiere que desarrollemos. Confianza, esperanza, confesión de pecado, no ceder ante la tentación, luchar con fuerza, con garras.